Ciencia con Botas, un podcast de Saturnida, Laboratorio de Divulgación Científica. Prepárate para ser parte de las salidas de campo de científicos y científicas que exploran territorios para hacer ciencia. Bienvenidas y bienvenidos a Ciencia con Botas, un programa de Saturnia, Laboratorio de Divulgación Científica de Medellín, Colombia, en producción con La Onda Corta y su casa aliada Surco Records, una tienda de discos también en Medellín, Colombia. En Ciencia con Botas contamos historias de las salidas de campo de investigación que científicas y científicos colombianos pues, han realizado a todo lo largo del territorio colombiano. En Ciencia con Botas nos interesa contar las historias que no aparecen en los artículos de investigación y que aún así pues definen el quehacer científico. Hablamos de los riesgos, de lo que ha fallado, de los aciertos, del trabajo con comunidades y de lugares que pues determinan el quehacer científico. Mi nombre es Laura Ospina Montoya, estaré guiando la conversación de parte de Saturnia, Laboratorio de Divulgación Científica. Antes de empezar, quiero que sigan las redes sociales de @laondacorta y @saturnidalab. Y bueno, hoy me acompaña Juan Manuel Obando. Él es un curioso pues, de la diversidad biológica y de la fauna silvestre y además es magíster en conservación y bosques. Entonces, bueno, hoy nos acompaña con un tema muy interesante. Hola, Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola Laura, todo bien. Gracias a vos y a tus amigas de Saturnia por la invitación. Y también aquí a La Onda Corta y a Surco Records por el espacio pues para hablar de animales entre carreteras un rato y sobre todo de carreteras locales y fauna muy local. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema pues como muy puntual, pero del que pues divergen muchísimas historias y es cómo alrededor de tu trabajo la carretera es como un objeto de estudio de la fauna silvestre. Entonces lo que yo quiero preguntarte es, o sea, ¿por qué te interesa estudiar la fauna a partir de las carreteras y por qué esto es un objeto de estudio pues como de la biología y de la ingeniería forestal, etcétera, y pues como de varias disciplinas? Pues digamos que uno a medida que se mete en un tema, cuando va aprendiendo en el tiempo, como que entiende la dimensión real de lo que alguna vez inició, tal vez con ingenuidad o emotivamente, pero digamos personalmente lo inicié porque más o menos, si fue en 2013, yo vi un mamífero que le dicen la chucha de agua, lo vi atropellado en una vía local que es la vía El Escobero, que queda en Envigado. Y pues yo no fui capaz de retirar ese animal, era pues, la primera vez que vi un animal tan desconocido en las condiciones que lo vi. Y después de eso, no sé, quedé como inquieto, en parte porque no lo había retirado, porque lo había dejado ahí, pero también porque me preguntaba, o sea, que aunque había unos datos previos pues, de diferentes años que habían estudiado los mamíferos muertos o que morían arrollados en esa vía, digamos no se había hecho como continuamente o sistemáticamente, entonces pues me empecé como a preguntar qué moría ahí o qué otros animales morían ahí, y entonces digamos así arrancó la historia y el aprendizaje o digamos como la idea empezó de pura emotividad, por así decirlo, por ese asunto que medio me dejó afectado y ya luego pues empezó todo el camino y terminé pues recogiendo casi 400 vertebrados de una carretera, de las carreteras pues locales, de tramos muy pequeños para esa cantidad. ¿De qué tipo de carreteras estamos hablando, cierto? Porque, digamos, no estaremos hablando, o sí, de autopistas, de cuántos carriles, en qué parte de la ciudad o en qué parte del margen de la ciudad están, un poco para hacernos la imagen de qué tipo de carreteras estamos hablando. Pues casi siempre me moví como en la ladera suroriental del Valle de Aburrá, y es como lo que llaman la conexión vial Aburrá-Oriente. Entonces hay vías de todo tipo, hay vías como de muy municipales, como es el caso del Escobero, pero hay vías que hacen parte de unas conexiones más amplias, como son Las Palmas y la variante Las Palmas. Cuando yo inicié, digamos, no estaba ligado a ningún proyecto, a ningún contrato, pues lo hice como de cuenta de curiosidad propia y motivación propia. Entonces recorría dos vías, los caminaba a pie, la variante Las Palmas y el Escobero, pero al final terminé solo caminando el Escobero porque la variante Las Palmas tenía mucho riesgo, porque yo iba solo,
los carros pasan a mucha velocidad, es una vía mucho más amplia, más transitada, entonces muchas veces me vi como en situaciones peligrosas pues para hacer lo que hacía y de la manera que lo estaba haciendo pues en el momento. Entonces luego mucho tiempo solo caminaba el Escobero y ya luego me terminé vinculando en proyectos de áreas protegidas del municipio, como monitoreando lo que ocurría en carreteras, que ahí sí cambiaron un poco las condiciones pues, de seguridad y la manera en la que yo, digamos, hacía lo que había decidido hacer. Eso te quería preguntar, como en qué momento, como de tu actividad, digamos, como por curiosidad o porque digamos que es una búsqueda personal, se convierte en una pregunta como de investigación y la carretera empieza a ser ya como un lugar en el que pasan cosas que le interesan al estudio de la fauna silvestre. Ajá. ¿Cuáles son las relaciones que están ahí o que se cortan también por la carretera? Pues la persona que me dirigió a mí la tesis, que es un gran amigo mío, es el amigo como más cercano que tengo. Él había estudiado esa misma carretera durante varios años, pero como te decía, lo hacía cada vez que podía y simplemente estaba documentando los mamíferos que morían ahí. Entonces, cuando yo empecé a recorrer la carretera, él me dijo, bueno, documentemos qué más pasa ahí, o sea, qué pasa con las aves, qué pasa con las serpientes, qué pasa con los anfibios, por ejemplo, qué pasa también, pues, además con los mamíferos. Entonces, pero no solo buscar como el listado de las especies que ahí morían, sino las características de esas especies, por ejemplo, qué tipo de actividad tenían, si era diurna, nocturna, si eran especies que podían, digamos, estar cercanas a las carreteras y a los hábitats intervenidos, o si eran especies de muy interior de bosque, también cómo se desplazaban, si por ejemplo en el caso de los mamíferos si eran arborícolas, si eran terrestres, si las aves por ejemplo buscaban o forrajeaban a baja altura o forrajeaban a alturas pues superiores. Entonces se iban enlazando preguntas cada vez desde como las características de las especies que encontrábamos, desde como la parte de ecología o la historia natural, pero también como con las transformaciones del paisaje, porque al ser vías suburbanas pues intensifican mucho la posibilidad que la ciudad se expanda y casi todo lo que se construye sobre todo hacia ese sector está dirigido a que la ciudad crezca y crece pues vorazmente, o sea, a un ritmo que yo creo que la mayoría de organismos que hay ahí, o al menos los más sensibles, es muy difícil que le puedan coger el ritmo a esa manera pues voraz en la que se extiende la ciudad y en la que aumenta en carros, en enmallados, en luminarias. Entonces fueron surgiendo como ese tipo de preguntas en medio de diferentes actividades, porque como te decía al principio lo hacía de cuenta mía y digamos como las ideas que queríamos manejar, pero luego cuando estaba bajo un proyecto cambian pues como los lineamientos o la manera en que a uno le hubiera gustado hacerlo o continuarlo pues. Sí, estamos hablando pues como de que en las carreteras, claro, algunas especies logran atravesarlas, muchas mueren. Tú, digamos, preparando esta conversación me hablabas de que básicamente lo que has estudiado en las carreteras pues es la muerte, son animales muertos. Ahorita hablamos un poco más de eso y qué nos ha permitido entender esto. Pero claro, hay otro tipo de relaciones en las que como hemos hecho pasos de fauna, a veces han servido y a veces no, como la velocidad de las carreteras también es, digamos, un factor relevante en este tipo de estudios. Pero quisiera entonces preguntarte, ¿cómo es tu preparación? Ya cuando tienes digamos, ya así una pregunta de investigación o una meta investigativa ya como, digamos, quizás formal, ¿cómo te preparas para estar en la carretera? Porque aparentemente es un escenario sencillo, entre comillas, en el que escoges para hacer investigación. Aquí nos vamos a dar cuenta de otra cosa, pero contanos cómo es toda esa preparación. Pues tendría que contarlo como desde dos fases, porque a medida que yo empecé de cuenta propia, digamos, de manera autogestionada, pues a medida que iba caminando las carreteras me hacía preguntas, pues a raíz de lo que iba viendo, de lo que iba encontrando, pero también tenía muchos errores, por así decirlo, cosas que no se deben hacer cuando uno debe estar en campo. Entonces, por ejemplo, yo me iba sin ningún tipo de señalización o de advertencia, porque yo empezaba a caminar la carretera desde las 5 de la mañana, era oscuro, yo no me veía. Cuando menos pensaba se me habían olvidado los tapabocas, se me habían olvidado unos guantes para recoger los animales.
Entonces hice cosas muy responsables porque igual, o sea, las hice sabiendo que no las podía hacer. Eso luego en el tiempo me implicó enfermedades, pues transmisión de bacterias, pero también tenía que tener en cuenta no solo que estaba haciendo un proyecto de cuenta propia, sino que tenía que buscar una carretera local, la que también por recursos pudiera ir continuamente, o sea, que estuviera a un bus de la casa, por ejemplo, y poder ir a caminar y volver a la casa con el mismo presupuesto. Entonces, creo que cuando uno empieza de esa manera, tiene que tener muy claro hasta dónde tiene alcance de tiempo y de presupuesto, según lo que uno, pues la manera que uno tenga que rebuscar para poder complementar lo que estudia o lo que hace. Ya luego, cuando está uno dentro de un proyecto de estudio de carreteras, las condiciones cambian porque vas en un carro, vas a veces con ropa como más visible. El carro va pues lleno de logos de una alcaldía, de un sistema de áreas protegidas, entonces la gente para, la gente mira, trabajas con otros compañeros que te cuidan en la vía lado y lado si viene carro o no viene carro. Entonces las condiciones cambian mucho, pero en ambas se puede hacer de manera responsable. Yo parte de lo que yo hice autogestionado lo hice muy irresponsable también, pero al final me ayudó para aprender muchas cosas y también para entender muchos asuntos que no hubiera entendido si siempre lo hubiera hecho trabajando directamente ligado a una institución desde el inicio. Exacto, ahorita hablamos un poco de eso Listo, que tiene que ver como con los riesgos asociados a la investigación de fauna silvestre, pero antes pues yo quisiera preguntarte como cuáles han sido los principales encuentros que has tenido en la carretera. O sea, en concreto, cuáles han sido los encuentros memorables, obviamente con, digamos, con el tema propio de la investigación y concretamente alrededor de la fauna, pero también cuáles han sido esos encuentros que de manera externa también han determinado la investigación, pero que, digamos, no hacen parte, pues, como del objeto de estudio, pero que igual te han impactado. El tema, pues, es que estudiar como animales muertos es muy extraño porque uno generalmente busca que no haya registros. Pues cuando uno regresa, si a uno le preguntan, "Ay, ¿cómo le fue?", si uno dice bien, me fue bien, es porque no encontró nada. Pues no encontró, a diferencia cuando vos estás estudiando con organismos vivos, vos querés regresar con un montón de registros. Entonces eso era como el primer factor, que una salida como negativa pues en el desarrollo era una en la que encontrara muchos datos para eso. Y la mayoría de mamíferos que yo he visto, por ejemplo en el caso de mamíferos que he visto directamente, mamíferos locales, los conocí en una vía. O sea, nunca, muchos ni siquiera los he visto por primera vez y los encontré arrollados en una carretera. Así, por ejemplo, conocí olinguito por primera vez, tigrillos lanudos, cuzumbo mocoso, chucha mantequera, por ejemplo, chucha de agua. Muchos animales jamás los he visto hasta el día de hoy directamente que no sean muertos o retirados de una carretera. Entonces, no solo los encuentros de lo inesperado en los animales, sino también como una carretera suburbana y una carretera que pues tiene historias medio extrañas. Encontré muchas cosas, pues encontré cédulas, encontré plata, encontré peluches, encontré salmos plastificados, encontré casquillos de balas. Alguna vez encontré un morral que nos dio por explorar qué era lo que tenía en los bordes de la carretera metido en un bosque, pues porque no sabíamos que hacía un morral ahí, y abrimos el morral y estaba lleno de cuadernos de niños en un lugar que no hay ni un sendero, no hay ni un caminadero. Son historias muy extrañas pues que ocurren o que uno trata de entender lo que pasa en una carretera y al final, así como los humanos utilizamos las carreteras para tantas cosas, todo el mundo las necesita, también llegan muchas historias de animales, del que usa la carretera a su favor, del que con la carretera se le abrió un nuevo espacio para cazar, para encontrar alimento. Por ejemplo, los barranqueros, por ejemplo, ver barranqueros a borde de vía esperando que, digamos, los carros pisen unos cucarrones muy grandes, los pisaban, los barranqueros pues bajaban y los capturaban y los consumían. O sea, les evitaban como tener que desgastarse cazando un cucarrón grande, golpeándolo y esperaban que lo aplastara. Eso también lo hacían las mirlas, por ejemplo, las mirlas patiamarillas. Esperaban que aplastaran esos animales y luego bajaban y los consumían. Por ejemplo, me tocó ver mirlas patiamarillas que uno les imagina o frugívoros o ocasionalmente insectos arrancando pedazos de carne, por ejemplo, de chuchas atropelladas o de carne atropellada en la carretera para
para consumirlos. Los zorros que también bordean mucho las carreteras, pues muchas veces se desplazan paralelamente a la vía buscando recursos, y entonces es también parte de lo que me preguntabas ahora sobre los pasos de fauna, que los pasos de fauna no siempre como que albergan a toda la biodiversidad que usa las carreteras, porque hay animales que los usan, hay animales que evitan las carreteras, hay otros que simplemente las pasan rápidamente. Entonces como un montón de factores que a veces se analizan desde asuntos muy puntuales como generar más infraestructura como la solución para las carreteras, y las medidas realmente son mucho más amplias, o el conocimiento debe ser mucho más amplio, sobre todo en entornos pues periurbanos que la transformación es tan intensa, pues lo que hoy es un pastizal, mañana es una parcelación, lo que hoy es una pinera, mañana es un centro comercial, lo que antes era un parche de bosque relativamente rodeado por otro tipo de vegetación pasa a ser rodeado de 5 o 6 parcelaciones, con enmallados, con perros domésticos, con luces, con toda la carga vehicular. Entonces, el cambio es muy intenso y muy rápido, y como te decía, no solo para los animales debe ser difícil adaptarse, sobre todo a los más sensibles, sino para uno también es difícil mantener el ritmo de comprensión del cambio de las cosas, porque ojalá tuviéramos pues la cantidad de datos para saber cómo se están moviendo los animales o cuántos hay, digamos cuántos individuos al menos en ciertas poblaciones, pero no tenemos esos datos pues aún. Ya que estábamos hablando de que en general los especímenes que has estudiado te los has encontrado muertos en la carretera, hay otras formas que quizás también, ¿cierto?, nos permitan también otro tipo de visualización, por ejemplo, alrededor de las cámaras trampa. No sé si tú también has trabajado pues como con esto, también pensar que, no sé si ha sido un recurso, por ejemplo, para estudiar las carreteras también, o no sé si nos querés contar un poco alrededor de esto. Pues mira, cuando yo empecé a recorrer las vías, yo trabajaba en un mercado, y de ahí el mercado pues trabajaba como medio tiempo a la semana y trabajaba todos los fines de semana, entonces tenía espacio para ir a las carreteras en semana, por las mañanas, y no tenía como más recurso que el de los pasajes y recorrer las vías. Pero luego me salió un contrato bueno y ahí me compré como las 2 primeras cámaras trampa que tuve en mi vida, y con Carlos, que fue el director de la tesis mía y el amigo pues con el que he trabajado esto durante tanto tiempo, instalamos cámaras, pues son las primeras cámaras trampa que yo instalé debajo de las carreteras, como en los tramos elevados de las vías. Queríamos saber como qué pasaba bajo las carreteras, si había otro mundo bajo las carreteras. Y por ejemplo, los primeros videos a la poca semana eran zorros moviéndose bajo las vías, grabamos ocelotes, luego en otros proyectos pudimos grabar pumas, tigrillos lanudos también cruzando las carreteras subterráneamente sobre estructuras que ya existían y que ni siquiera se pensaron para eso, sino simplemente para evitar como el paso de los vehículos sobre las quebradas, pero los animales la utilizaban. Y muchos, por ejemplo, hay un video trabajando para el sistema de áreas protegidas de Envigado de un puma pasando en la variante Las Palmas a las 7 de la noche, y pensaba pues a cuánta gente imagina que en ese tramo tan cotidiano para muchas personas, cuando el carro estaba por debajo, estaba cruzando un puma que se mueve entre el oriente cercano y las laderas pues oriental del Valle de Aburrá. Entonces las cámaras, por ejemplo, las he utilizado como en muchas condiciones, pero en las vías nos permitieron saber qué animales buscaban evitarlas y que sabían cómo evitarlas, porque muchas veces no eran animales que estaban como explorando dónde se estaban metiendo ni nada, sino que iban y venían como en su recorrido cotidiano de este es el tramo seguro que hacemos. Pero por ejemplo, lo que con los zorros pasa mucho eso, lo podíamos ver por debajo de las vías, como evitándolas en ese momento, pero después podíamos ver un zorro pasándola por encima, o un zorro forrajeando en los bordes de la carretera buscando cuerpos muertos o insectos muertos. Entonces es todo ese mundo que hay tras cada animal, o la historia tras cada animal en ciertas condiciones naturales, desde los zorros que hay en la ciudad, para hablar sobre los zorros, hasta los zorros que están en zonas más naturales pues, y mejor conservadas. Y de pronto, si hablamos un poco más concreto de dónde están esos pasos subterráneos, o estamos hablando de las quebradas que están tapadas por casi todo, o incluso creo que Medellín tiene 4, no me acuerdo cuántas quebradas tiene Medellín, es un número impresionante. Alrededor de 4.000. 4.000 quebradas, y todas esas quebradas tienen que bajar pues el descenso antes de unirse pues a otras quebradas principales.
todo eso luego tiene que meterse subterráneamente a la ciudad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué se está moviendo bajo la ciudad, pues bajo todos esos ductos y esos acueductos. Debe ser impresionante la diversidad que se mueve. Incluso los registros urbanos, por ejemplo, de comadrejas, casi siempre son comadrejas asomándose por unas cañerías pues, de puras aguas negras, y las comadrejas asomándose y entrando ahí como si nada. Y yo creo que como el mundo subterráneo, el mundo underground de la ciudad debe ser de una diversidad pues sorprendente, pero no es tan fácil estudiarlo pues por las condiciones, por la seguridad, porque probablemente vas a perder la cámara, pues porque tampoco nadie quiere bajarse a estudiar allá todo el tiempo. Bajo los puentes hemos grabado muchas cosas, pues la cámara está ahí, baja gente a hacer de todo, me ha tocado ver esos videos, pasarlos rápidamente pues para no ver tantos detalles, exacto. Entonces, eso es otro mundo, pues, pero para mí fue maravilloso ver cómo todos esos espacios que no fueron creados con esa intención, los animales ya lo estaban usando. Y además que pensamos que están inertes, ¿cierto? Exacto. O que es necesario más infraestructura para poder como mover la ciudad. Y muchas veces la infraestructura simplemente está ligada a contratos, pues porque construir mueve mucho dinero, pero hay cosas que ya están ahí y las hemos mirado poco. Y podrían incluso adecuarse muchos para darle mayor como funcionamiento dentro del movimiento de la fauna local. Bueno, ahorita estábamos hablando como de los riesgos asociados a la investigación con fauna silvestre. Uh-huh. Yo quiero preguntarte como qué ha salido mal en tu investigación con las carreteras o a cuáles riesgos te has como enfrentado y que han sido como también un alto en la investigación o como pues un momento para preguntarse y hacer las cosas de otra manera. Pues yo sabía que al caminar una carretera desde temprano, las posibilidades que me atracaran eran muy altas, pero nunca me han atracado, pues nunca me atracaron hasta el momento. Y igual me iba pues me iba con cámara lujosa, solo el celular y listo, lo que pasara. Pero también la ciudad tiene pues como controles o situaciones muy diferentes según el sector en el que vos te estés moviendo. Pues aquí en zonas urbanas o periurbanas probablemente no me va a encontrar con una columna móvil de la guerrilla ni con un grupo paramilitar pues al borde de la vía, pero hay otros tipos de control en los lugares para donde se mueve. Pues, todo el mundo sabe que te estás moviendo ahí. Las requisas de la policía eran constantes porque era muy sospechoso una persona caminando desde temprano en una carretera. Pues entonces cada rato reportaban, hay un sospechoso caminando, el sospechoso era yo pues desde las 5 de la mañana caminando, entonces la policía llegaba, me requisaba que qué estaba haciendo, hasta que por fin entendieron que no estaba haciendo nada malo. Uh-huh. Luego tenía que simular que me estaban requisando para ellos mostrar que sí estaban trabajando y que la gente no les dijera nada. Eso, por ejemplo, parte de los riesgos, zonas por las que no te puedes meter porque los avisos están, o sea, te dicen si usted no pertenece a esta zona, siéntase vigilado. Zonas muy cercadas y uno no quiere pues meterse en un problema porque hay sectores de la ciudad que tienen unas condiciones muy, muy pesadas, pues y uno lo sabe, no es un misterio para nadie. Uh-huh. Pues la realidad de este Valle de Aburrá. Y eso en cuanto, digamos, a seguridad y vigilancia, pero ahorita nos hablabas como en términos de salud también y el manejo de fauna silvestre, como cuáles son los riesgos que has enfrentado y también pues como para futuros investigadores como hey, pilas con esto, sigan los protocolos. Sí, yo creo que fundamental es no ser como tan emotivo o tan imprudente. Yo creo que la emoción a veces lo lleva a uno a ser imprudente. Yo he tenido como cierta cercanía con la historia de los zorros del Valle de Aburrá, porque por ejemplo fue el primer animal que yo vi vivo cruzando carretera hace como 20 años y yo pues ni siquiera sabía que había zorros aquí localmente. Los he encontrado mucho muertos, entonces en 2019, en 3 meses, me llamaron 3 días diferentes. Encontramos un zorro atropellado acá en Las Palmas y yo estaba por ahí en la calle, arranqué a retirar el zorro de la carretera. Desde que yo pueda encontrar un animal, desde que yo encuentre un animal en la carretera, yo paro y siempre lo voy a retirar o me bajo del bus y lo intento retirar porque es dejar un animal expuesto en la vía, es llevar a que otros animales lleguen a explorarlo, a consumirlo. O sea, eso es un encadenamiento de muertes pues continuas. Entonces de una subía por los zorros, pero como estaba en la calle o haciendo otras cosas, entonces subía sin guantes, sin tapabocas, haciendo todo lo que no se debía hacer en esas situaciones. Y
por eso contraje pues una enfermedad por una bacteria, se llama una brucela. Es muy amplia, pues es muy difícil de diagnosticar porque de hecho una mujer que estudiaba enfermedades de los zorros en áreas urbanas me contaba que esa bacteria se encapsula mucho a nivel celular. Entonces la muestra, pues como saber determinadamente qué tipo de brucela era, porque hay como 8 o 9 tipos de brucela, es muy jodido. Entonces perdí mucho peso, tuve que tomar antibióticos durante 3 veces, una vez durante 2 meses, otra vez durante 3 meses. Ya luego al tiempo fue una dosis mucho más grande, muy fuerte, pues incluso intravenosa, me tuvieron que hacer cirugías. Y todo fue por ser irresponsable, pues no es una culpa del zorro que carga sus bacterias y sus realidades, sino que yo hice las cosas como no las debía hacer y lo sé pues que siempre lo he hecho. E incluso aún cuando encuentro un animal, de una tengo el impulso de un animal atropellado de retirarlo así y ya, sí, claro. Afortunadamente, no, ya me regañan incluso, sí, claro. Que no lo haga. Bueno, y entonces hablemos de los aprendizajes, ¿cierto? Nos acabas de hablar como de una situación muy tesa, como muy complicada para vos, pero hablemos también de que esto nos trae, ¿cierto? Muchísimos aprendizajes y me parece pues como interesante que hablemos de cómo es que la muerte o de lo muerto nos ha permitido hablar de lo vivo, ¿cierto? ¿Cómo es que el estudio para ti de las cosas muertas te ha permitido también entender un montón de cosas alrededor de la biodiversidad? Y esto pues como para cerrar este programa también como, bueno, es que esto también nos trae muchísimas cosas para entender. Es que yo creo que bueno, no sé si haya algo más cotidiano y sobre todo en entornos urbanos alrededor de las ciudades que una carretera. O sea, todo lo necesitamos. Una carretera en algunas zonas puede ser un elemento sumamente transformador, pues al promover una urbanización de muchos lujos, de muchos excesos, pero la carretera en otras zonas, en un barrio, por ejemplo, periférico de la ciudad, puede ser una mejora en las condiciones impresionantes de las personas que ahí habitan. Para yo estar en este programa tuve que venir por una vía de la ciudad, incluso hasta la persona más enferma que está en la casa incapacitado necesita una carretera para que le lleven medicamentos o para que los lleguen a revisar. Entonces yo creo que los relatos de carretera o los encuentros sobre carreteras y sobre todo cuando lo estás haciendo en un lugar tan local que vos le señalas a la gente desde tu barrio, pues esa carretera queda en este tramo de la montaña donde se ve tal piquito, ahí bajas. Eso lo hacen unos relatos muy cotidianos y muy cercanos a las personas. Y también muestra que la muerte puede ser como tan diversa como el montón de situaciones que pasan en las carreteras. Y yo creo que eso permite ampliar un poquito las ideas que nosotros tenemos sobre la diversidad local. Sobre todo en comportamientos, en requerimientos, en necesidades, también en los aprendizajes que tienen los animales locales a enfrentar entornos urbanos, a evitarlos o a usarlos pues a su favor, según el relato pues de cada especie. Y eso no solo te hace como un relato desde la biodiversidad local y desde unos registros de muerte y de vida, porque al tiempo que te cuento una historia de un animal muerto, digamos de un tigrillo lanudo muerto, también te cuento otras historias de tigrillos lanudos vivos en la ciudad. Pero además también como que las carreteras, como pues, al ser un elemento tan transformador, te lleva como a hablar desde la honestidad de lo que implican, porque las soluciones generalmente aquí se han destinado a reducir la velocidad o pongan pasos de fauna, pero nadie habla, por ejemplo, cuántas carreteras son licenciadas para que las constructoras promuevan otro tipo de urbanización en el Valle de Aburrá más intenso, en lugares donde antes no había una carretera, donde no habían construcciones, todo en medio de áreas protegidas. Entonces también yo creo que la comprensión a nivel del paisaje y a nivel territorial para las personas al dimensionar que no es solo la muerte del animal en la carretera o en una coordenada, sino que muchas veces es una respuesta a nivel mucho más amplio. Por ejemplo, si ocurre en un animal como un tigrillo lanudo, que cuánto se mueve, en un zorro, que cuánto se mueve, en una taira. Entonces es como poder comprender la vida de los animales en este entorno local en el que vivimos y al que vamos a enfrentar, porque la ciudad va a seguir creciendo y no sabemos hasta qué punto, pues hasta qué medida.
Antes de cerrar, nuevamente yo te quería preguntar como si has logrado ver recorriendo las carreteras y de pronto asistir a las recomendaciones que han hecho algunas investigaciones científicas sobre las carreteras que, no sé, poner, no sé, resaltos de desaceleración ha contribuido a mejorar en alguna medida, pues, digamos, la vida de la fauna que rodea esa carretera. ¿Te has dado cuenta como de que hay algún proceso de esto? Mira que cuando trabajaba para el sistema de áreas protegidas de Envigado, nosotros en ciertos tramos que teníamos identificábamos como críticos, incluso en un tramo que vive una familia de zorros constantemente, sabíamos que ahí pues tenía que existir como fuera un reductor de velocidad. Nosotros hicimos la propuesta de 8 reductores de velocidad y creo que instalaron 4 solamente. Y donde se instalaron, pues se redujo considerablemente la mortalidad de animales, pero también hubo ciertas restricciones para poner el número que estábamos buscando porque hubo quejas de los carros, porque tenían que frenar mucho, que se estaban dañando. Y además tuvimos la mala suerte que cuando se instaló uno en el Alto del Escobero, a los 8 días hubo un atraco impresionante ahí. Y justo en el reductor de velocidad, salieron encapuchados, robaron como 4 o 5 carros. Entonces obviamente el problema no era la situación social y de conflicto de la ciudad, sino que el problema se redujo a que pusieron ese reductor de velocidad y que obviamente los atracos iban a ser continuos. Entonces, para mí, una de las medidas más efectivas, más económicas y creo que más fáciles de instalar serían reductores de velocidad, pero como la industria pues del transporte motorizado es imposible de parar y es difícil pues que puedan establecer esas medidas, aunque creo que las laderas del Valle de Aburrá, que están rodeadas de sistemas de áreas protegidas en Sabaneta, en Envigado, ciertos sectores de Medellín, hacia la ladera occidental también el distrito de manejo integrado, Valle de Río Aburrá, Río Cauca, pues eso debería tener otra consideración más allá de ser simplemente las zonas que reciben el impacto de la ciudad, sino también todos esos bordes de las áreas protegidas deberían tener como otro tipo de precauciones y de conservación, si realmente pues se busca ser efectivos como en la integridad de esos parches de bosque y su finalidad pues como que es proteger la diversidad y todo lo que se desencadena pues a partir de esto. Sí, bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias. Yo creo que nos quedan pues como muchos aprendizajes de esta conversación. Necesitamos ciudades no solo más verdes, que van a estar en competencia con el crecimiento obviamente de la ciudad, pero que no hay que olvidar que necesitamos definitivamente ciudades más verdes y más lentas, sí. ¿Cierto? Y que pues nuevamente en el propósito pues de Saturnida, de hablar de las salidas de campo, quedamos también con la idea de que hacer investigación de fauna silvestre pues no es solamente una actividad y digamos como científica separada del resto de la sociedad, sino que incluye elementos políticos, elementos sociales, contextuales y pues que definitivamente pues nos dan una imagen un poco más compleja de cómo es que se hace ciencia. Con esto terminamos nuestra conversación. Le agradezco pues a Juan Manuel esta conversación tan interesante y los invitamos finalmente a que sigan las redes sociales de Saturnida Lab y @la onda corta. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Gracias por escuchar Ciencia con Botas, un podcast dirigido por Saturnida, Laboratorio de Divulgación Científica, producido por La Onda Corta y editado por Felipe Uribe, Medellín, Colombia.